Buenos días, Rubén. ¿Nos escuchas ya por acá? Sí, buen día, los oigo. Buenos días, buenísimo. Entonces vamos a proceder de una vez a presentarte a Rubén. Rubén Oliveros es socio director de Ecoanalítica, una compañía que está dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera en Caracas, una de las principales referencias pues, del mercado, como comentábamos hace unos minutos. También se ha desempeñado como profesor de la Universidad Católica y la Universidad Central de Venezuela, es conferencista, y en la actualidad es columnista para distintas revistas y portales de internet, además de colaborador de Pro Da Vinci y miembro del Comité Editorial de Economía del Diario El Nacional, además de miembro del Comité Asesor de Consecomercio. Igual, supongo que te compartiré la función de compartir pantalla. Déjame detenerla para darte a ti acceso. Sí, ya estoy compartiendo. Ah, no, todavía no tengo. Pues ya te lo voy a hacer en un momento. Gracias por acompañarnos, bueno, el día de hoy. No, a ustedes por invitarme. Y ok, creo que ya puedes compartir pantalla. Ok, déjame acá. Perfecto, ahora sí. Sí ven ahí la presentación, ¿verdad? Sí, estamos bien. Perfecto. Aprovecho pues para saludar también por acá, Rubén, que veo conectados a la directora de escuela, María Alejandra Paulini, que es profesora que comparte también esta cátedra de Macroeconomía 2 y el decano de la Facultad Ronald Balsa, acompañándonos. Así bueno, el grupo del Bueno, Salón de Macroeconomía 2 también que está aquí presente hoy para ver tu ponencia. no, saludos a los profesores. Un placer y un honor que estén acá. Bueno, un poco esta presentación, digamos, busca recoger qué cosas estamos viendo de cierre ya este año, que no hay mucho nuevo que decir, aunque Venezuela siempre sorprende. Y qué cosas vemos nosotros de cara al año que viene, ¿no? Como tendencias y algunos elementos que creo son interesantes, más allá de la discusión de la coyuntura, también de la discusión macro del país, ¿no? Lo primero que hay que entender es que el país que nosotros conocíamos, a lo mejor los que somos un poquito más viejos, ya no existe, ¿no? Esta es una crisis extremadamente larga, 7 años de contracción económica donde ya la pérdida o la reducción del tamaño de la economía es superior al 80%, tercer año en hiperinflación, un país que incluso ha dejado de ser relevante como país petrolero por la pérdida inédita en términos de producción y de los ingresos por divisas del petróleo, un colapso generalizado de los servicios públicos, que es uno de los elementos, digamos, que más deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos tiene en este momento en el país. Y por supuesto, al final, en una crisis tan profunda, es lógico que el tema de la pobreza y de la desigualdad se incrementen como nunca antes había ocurrido en Venezuela, ¿no? Los niveles de pobreza en este momento son históricamente altos y la desigualdad también es muy elevada, además es palpable en la dinámica social. Y también el Estado, el petroestado venezolano, probablemente ese Estado que se gestó desde que empezamos a comercializar petróleo y que probablemente se exacerbó en los 70 con la tesis de la Venezuela saudita, también está cambiando, está desapareciendo. No sé si de la mejor forma, pero está desapareciendo. Lo que estamos viendo es una caída muy fuerte tanto de los ingresos ordinarios formales del Estado, lo van a ver más adelante, también del gasto, y en parte ese deterioro de servicios públicos tiene que ver con que muchos de estos servicios están atados al Estado y no hay manera de sostenerlo, bien sea en sus inversiones, en su mantenimiento y en el esquema tarifario. Y la destrucción, yo creo que este es un tema muy importante en Venezuela, la destrucción del valor del salario y de la seguridad social, ¿no? Sobre todo incluso para los empleados públicos. Prácticamente, pues, los salarios en el sector público son de miseria, no tienes otra expresión.
y todo el esquema de protección a través de la seguridad social no existe en este momento. Y eso hace, conecto esto con el tema de la pobreza y la desigualdad, pues aquellas familias que no tienen una posición patrimonial, digamos, adecuada, pues el acceso a salud, incluso el acceso a la educación, o tener una vejez digna, pues no existe. Y tenemos un Estado entonces que no es capaz de proveer bienes y servicios públicos, que todas las empresas que ha venido acumulando a lo largo de los años no, están, la mayoría de ellas en números rojos, incluso intentando traspasarlas hacia actores privados. Entonces creo que también estamos asistiendo a un colapso y a una desaparición del Estado empresario, ¿no? Todo esto en medio de la crisis que vivimos, y a lo mejor son señales que no internalizamos, pero que efectivamente son claves para el futuro de Venezuela, para las reformas que Venezuela necesita, porque si bien es cierto que los economistas venimos insistiendo que tiene que haber una reforma del Estado y que el Estado gastaba muy por encima de sus posibilidades, lo que estamos viendo en este momento es prácticamente un colapso y una destrucción del Estado. Entonces, la pregunta es cómo va a ser la reforma en el futuro para no solamente que el Estado sea viable, sino que el Estado además cumpla un rol, digamos, relevante en la estabilización de la economía, ¿no? Esa es una discusión importante. Bueno, los números de todo esto, hasta antes de la pandemia ya esta economía se había contraído 70%, así que la pandemia pues llega, digamos, como un obstáculo nuevo al tema económico, al tema de la crisis económica en Venezuela. Las exportaciones en volumen cayendo 71% acumulado desde que llegó Maduro al poder, y el volúmenes de importaciones cayendo 83%. Fíjense ustedes en cómo se ubica hoy Venezuela, ¿no? Y esto, digamos, también para ir venciendo muchos de los paradigmas con los que hemos crecido, ¿no? De país rico, de país grande. Bueno, si nosotros tomamos tamaño de la economía, en términos brutos, ¿no? Lo que está en azul, aclaro un poco este gráfico, lo que está en azul son países latinoamericanos, lo que está en verde son países africanos, y lo que está en naranja es Venezuela. Fíjense que en términos de tamaño, pues Venezuela cada vez se aleja más de América Latina y se acerca más a África. De hecho, los países que bordean a Venezuela en términos de su tamaño son países africanos: Túnez, Azerbaiyán, República Democrática del Congo, Camerún. Entonces, ese es un cambio relevante. Nosotros prácticamente hemos venido saliendo primero de Sudamérica para compararnos. Luego nos empezaron a comparar con Centroamérica, y como la crisis ha sido tan larga y cada vez nos hacemos más pequeños, pues ya empezamos a tener elementos de comparación con países de África, y no necesariamente los países, digamos, más grandes del África, ¿no? Sin desmerecer nada sobre África, pero lo que quiero destacar es los cambios en términos de lo que ha sido esta crisis tan larga frente al contexto y el desacoplamiento que existe entre Venezuela con la región. Si lo vemos en términos per cápita, tal vez una medida más aterrizada, bueno, es lo mismo, ¿no? En términos per cápita, incluso Bolivia, el Paraguay y Guatemala son más grandes que Venezuela, ¿no? Venezuela, como pueden ver en esta muestra, está prácticamente entre los últimos 5 lugares, digamos, y una caída muy fuerte, porque cuando Maduro toma el poder, nuestro PIB per cápita estaba en lo que este gráfico serían los primeros, Uruguay y Chile. Y estos 7 años de contracción nos han arrastrado desde las primeras posiciones hasta las últimas, ¿no? El impacto. Y por supuesto, todo lo que eso implica en términos de destrucción de riqueza, de empobrecimiento y de recuperación de tiempo perdido, porque también eso hay que verlo. Obviamente yo soy optimista de que Venezuela, haciendo las cosas bien, puede salir adelante, puede ser un país que le genere riqueza y calidad de vida a sus ciudadanos,
pero tampoco podemos caernos a mentira de que eso se va a lograr de la noche a la mañana y que no va a implicar un esfuerzo y reformas importantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando vemos el tema petrolero, pues es más o menos la misma tónica. Fíjense la caída de la producción. Estamos produciendo ya por debajo de los 500.000 barriles más. En este momento, ese es promedio del primer semestre, estamos produciendo por debajo de los 400.000 barriles. Y en términos per cápita, que es la línea naranja, estamos prácticamente a los niveles de arranque de la Venezuela petrolera en la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces, Venezuela también ha dejado de ser un actor relevante en el tema petrolero, a pesar de sus altas reservas. Pero hoy el aporte de valor agregado, el aporte de producción de Venezuela, pues es mínimo. Lo vemos incluso en el ranking de los países de la OPEP. Aquí están los miembros de la OPEP en 2020, pues, y Venezuela también está entre los 5 países que menos produce petróleo de la OPEP, a pesar de su enorme potencial, dado las reservas, y reservas además probadas y reservas que son de fácil extracción. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Venezuela en el mercado petrolero internacional, que es un petróleo ubicado desde el punto de vista geológico y de la tecnología de fácil extracción, comparado con otros países que tienen que tener unos costos más elevados de extracción. Sin embargo, ese potencial pues lo estamos perdiendo. Y vamos al tema del Estado. Se habla mucho del gasto público, y el gasto público es relevante, como lo vamos a ver más adelante. Pero yo creo que también hay un gravísimo problema de ingresos, y eso se menciona poco. Lo que ustedes ven acá son las fuentes de financiamiento del Estado venezolano en este momento. Lo que está en naranja, en términos reales, por cierto, es decir, en términos de capacidad de compra, lo que está en naranja son los impuestos no petroleros, impuestos del CENIAT, y lo que está en azul es el señoreaje, ¿no? Para decirlo en un lenguaje más sencillo, el auxilio financiero que le otorga el Banco Central de Venezuela, lo que algunos colegas llaman dinero inorgánico, ¿no? Eso que está ahí. No está la parte petrolera, porque la verdad que el petróleo prácticamente ha desaparecido como ingreso, ¿no? Creo que a alguien se le activó el micrófono, ¿no? Okay. Tranquilo, Rubén, ya. No, sí. Son cosas que pasan en esta nueva manera de comunicar. Sí. Fíjense entonces lo que ha pasado con esos ingresos del Estado. Bueno, la capacidad de compra del Estado ha mermado. El gráfico es bastante elocuente. Con lo cual uno pudiera decir, sin ánimo a que me malinterpreten, que una de las víctimas, y probablemente la primera víctima del propio ciclo hiperinflacionario, es el Estado. Es decir, al final la hiperinflación también le está pasando factura al Estado, y este es un tema de muchísima gravedad, porque ya cuando vean la gráfica del gasto van a entender por qué a mí esto me preocupa sobremanera. Es decir, Venezuela no solo tiene que reducir el gasto público, de hecho ya lo ha reducido, sino que Venezuela tiene que generar ingresos. Ese es el tema que tenemos de frente, para poder por lo menos empezar a hablar de sostenibilidad fiscal y poder empezar a hablar de salida de la hiperinflación. Fíjense ustedes, cuando nos comparamos con la región, bueno, Venezuela en términos de ingresos tributarios es mínimo. No llega a 10 puntos de PIB, cuando la región está en torno a 20, la mayoría de los países relevantes de la región está superior a 20 puntos. Entonces Venezuela no solo tiene un problema de gasto, tiene un gravísimo problema de ingreso, que tiene que ver, por supuesto, con factores ligados a la reducción de la economía, el efecto de la dolarización y la informalización de los negocios, la destrucción de la producción petrolera. Pero lo que quiero destacar es que en cualquier reforma que se piense hacia futuro,
este tema es relevante. Es muy, muy relevante, ¿no? Y el otro tema es la productividad, que tampoco se habla en Venezuela. La gente, y tiene razón, porque obviamente cuando no puedes adquirir todos los bienes que necesitas, genera una frustración colectiva muy grande. La gente pide salarios, aumentos de sueldo, pide que le paguen en dólares. Y bueno, la gente a veces se olvida de este tema. La productividad en Venezuela, desde 2009 hasta 2019, es decir, en los últimos 10 años, ha caído 60%. Entonces, difícilmente en este contexto de pérdida tan agresiva de productividad, además a contracorriente de lo que ha pasado en el mundo, que lo que ha tenido más bien es un aumento de la eficiencia y de la productividad por trabajador, tú puedes tener salarios competitivos. Es decir, el salario no es solo un problema de la elevada inflación que tiene el país, es un problema también de lo que estamos produciendo y de lo que cada trabajador aporta al circuito económico. Y eso es bien importante porque aunque usted mañana, por decreto, algún político decida poner los sueldos en dólares, en realidad eso no va a ayudar mucho. Más allá de que a lo mejor tenga usted siempre la misma cantidad de dólares todos los meses, pero la brecha entre lo que usted compra y su sueldo va a seguir siendo elevada porque la moneda no resuelve eso. Entonces, también hay un grave problema de productividad que implica reformas profundas, reformas que tienen que ver obviamente con generar crecimiento, con generar incentivos a la inversión local y extranjera, pero también con desregulación del mercado laboral venezolano, que tiene una estructura regulatoria muy rígida, ¿no? Y fíjense, bueno, el poder de compra de los salarios. Aquí está el salario mínimo, que ya no es una referencia relevante en el país, y en dólares. Fíjense que al final no importa la moneda, es lo mismo, ¿no? Esto a mucha gente le cuesta, porque la gente yo creo que tiene un paradigma errado, porque además también hay muchos vendedores de ilusiones, por no usar otra expresión, y con mucha demagogia, que hablan de, bueno, vamos a poner sueldos en dólares y la gente cree que va a ganar 200, 300 dólares de la nada y claro, como la canasta alimentaria vale 200 dólares, entonces va a poder comprar todos los alimentos que quiere y no funciona así. Es muy importante esto de cara pues a la discusión pública, ¿no? Y con los políticos, porque los políticos también se dejan arropar por eso, por esas ilusiones vanas, ¿no? Porque eso da votos. Yo le digo a la gente, o me hace popular, ¿no? El político hoy dice que va a poner los sueldos en dólares y bueno, obviamente la gente se va a emocionar, ¿no? Si no explica con profundidad, sobre todo de dónde va a sacar los dólares, ¿no? Que es la discusión importante. Otro tema clave es, bueno, el tema importaciones. Fíjense ustedes lo que ha pasado en las importaciones en Venezuela, ¿no? Muchos sectores industriales en el país se quejan de que el gobierno de Maduro abrió los puertos para la entrada indiscriminada de productos importados. Puede que haya algo de verdad en eso, pero en realidad los niveles de importaciones en este momento son extremadamente bajos en comparación con lo que nosotros teníamos. Incluso no hablemos del periodo de Chávez, hablemos del mismo Maduro. Maduro arrancó su gobierno importando casi 15.000 millones por trimestre y en este momento vamos a importar 7.000 millones por año. Entonces, obviamente es una merma significativa en el nivel de las importaciones del país, que también tiene que ver obviamente con la reducción del tamaño de la economía. Hay un tema relevante acá que también poco se menciona y es el cambio del actor que importa. Cuando Maduro llegó al poder, el 80% de esas importaciones las hacía el Estado, que además lo utilizaba como un mecanismo de presión para mantener controles de precio. Es decir, el Estado le decía a las empresas, sobre todo el sector alimento, tú no puedes subir precios porque yo te doy la materia prima subsidiada barata. Era eso y los dólares, los dos mecanismos. En este momento, el 82% de las importaciones son privadas. Entonces hay un cambio allí importante, ¿no?
que tiene que ver justamente con ese colapso del Estado. Ahora, todo esto, ¿cómo se siente sobre el sector privado? Por supuesto, una aproximación muy resumida por razones de tiempo. El sector privado en este momento pues enfrenta cambios en el entorno regulatorio, es decir, la estructura draconiana de controles de precio no existe. Hoy la preocupación de las empresas está en otro tenor. La gestión operativa, enfrentar el tema de los servicios públicos y vender, porque el tamaño de mercado se ha reducido. Otro elemento relevante es el tema de la dolarización, que impone desafíos logísticos, operativos y financieros. Porque dado que inflación y devaluación no es lo mismo, aunque la gente los confunda, si no entiendes con claridad la diferencia de los conceptos y cómo te impacta en tus costos, en tus precios, tú puedes estar vendiendo en dólares, pero siendo cada vez menos rentable. Y ese es un tema relevante para las empresas. El tema del tamaño de mercado, por el grado de empobrecimiento, muchas empresas con las que yo converso, pues digamos mi área de trabajo más importante es la consultoría empresarial. Te dicen, mira, ya la verdad a mí no me preocupa tanto la SUNDE, las regulaciones, puedo gestionar eso, me preocupa es que mis ventas no crecen. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo vendo más? Porque, bueno, tienes una población empobrecida, sobre todo cuando no estás en el sector, en el core de alimentos, cuidado personal, medicina, ¿no? Entonces, es complejo. El otro tema es la pérdida de competitividad que está teniendo el sector privado y que también la mayoría de la población no entiende. Es decir, este es un sector privado que tiene que asumir o incorporar en sus estructuras de costo, por un lado, el tema del colapso de los servicios. O sea, tiene que asumir parte de ese colapso. Tiene que proveerse su propio sistema eléctrico, tiene que proveerse su propio sistema de agua, transporte para los empleados, bueno, gasolina probablemente en mercados negros en muchos lugares en Venezuela, etcétera, ¿no? Y eso hace que tu capacidad de competir se vea limitada, a eso súmele una capacidad ociosa muy alta, niveles de obsolescencia. Entonces tenemos un sector privado que ha perdido mucha competitividad, que hace que en promedio el producto nacional, su capacidad de competir con el producto importado, pues sea muy limitada y tengamos un producto nacional caro, que la gente pues asume que es, bueno, que está ganando demasiada plata la empresa. Y la verdad es que los niveles de rentabilidad en Venezuela han caído en forma importante. Un conocimiento de causa lo digo, ¿no? Entonces, eso es un punto. El otro tema es la ausencia de financiamiento, porque la banca, como ustedes van a ver más adelante, pues prácticamente ha desaparecido, y ha desaparecido sobre todo en el mercado de la intermediación. La banca hoy es más meramente un actor transaccional, y ahora se está convirtiendo en un actor ligado a mesa de dinero cambiario. Pero su rol base, que es la intermediación, es decir, captar fondos y prestar esos fondos, no existe. Y eso pero está afectando pues a la y los cambios en cadena de suministro, porque pues han desaparecido muchos proveedores locales y extranjeros que no trabajan con Venezuela. Entonces, la situación que enfrenta el sector privado también es retadora, porque hay unos cambios que están ocurriendo allí. Yo me quería referir a algunos elementos que creo yo a veces pasan por debajo de la mesa y que para mí son cambios ya más de fondo que de forma, y que también van a tener impacto positivo o negativo en el futuro, ¿no? Y que conviene mirar. El primero de ellos es un sector privado que ya no depende de los dólares del Estado. Y esto fue traumático y todavía probablemente nos pueda estar pasando factura, pero es un cambio trascendental. Lo que ustedes ven ahí en ese gráfico es el tamaño del subsidio cambiario, subsidio que iba desde el Estado a los privados. Entiéndase privado, empresas y particulares, ¿no? Bueno, vean ustedes, nosotros llegamos a esas transferencias solo por subsidio cambiario, llegaron a ser de casi 30.000 millones de dólares. Y cómo eso se ha desplomado a lo largo de estos años, ¿no?
La expresión más evidente de eso es las liquidaciones de Cadivi, el famoso Cadivi, que después se llamó Sencoe, pero bueno, para que ustedes vean este gráfico lo que implica. En 2014, que ya se avisoraba la crisis, Maduro o el gobierno, pues para no personalizarlo, le entregaba al sector privado diariamente, día hábil, más de 120 millones de dólares por día hábil, para importar, para pagos de dividendos, etc. Por supuesto, con todo el colapso del sector externo venezolano, ustedes lo ven claramente en la gráfica, eso se fue desplomando hasta desaparecer. Entonces, un sector privado que empezó a gestionar su negocio con los dólares, o bien que había acumulado, o bien que está generando, o bien que está exportando. Y esto mucha gente todavía no lo entiende. Todavía tú escuchas gente repitiendo, bueno, es que esos dólares que el Estado, ¿cuáles dólares? Lo único que reparte hoy el Estado son unas divisas en efectivo, porque está sancionado y no puede mover cuenta, que los montos dan risa. Lo pueden ver en esta gráfica. A diferencia de la gráfica anterior, estos son total mes. La anterior, y la vuelvo a poner, es total día. Promedio total día. Es decir, cada barrita de esta usted la tiene que multiplicar por lo menos por 20 días que tiene un mes. Esta es el mes completo. La diferencia es notoria. Y además en efectivo, que es altamente ineficiente. Entonces, digamos que aquí hay un cambio importante de paradigma, ¿no? Y como les decía hace un rato, el problema no es de gasto necesariamente. Vean ustedes lo que ha pasado con el gasto público, eso tampoco a veces se menciona. Este es el tamaño del Estado de Venezuela. La gente dice, no, que el Estado es muy grande, que hay que reformarlo. Pues Maduro lo ha hecho. No voy a entrar por razones de tiempo en el debate de la calidad de esa reforma, que ha sido muy mala, pero lo ha hecho. Hoy el tamaño del Estado está por debajo de los 20 puntos de PIB, cuando llegó a ser 50 puntos de PIB. Es decir, casi que si Maduro es legítimo, lo hubiesen invitado a Davos, por lo draconiano que fue. Pero tiene un grave problema de ingreso. Por eso no salimos de la hiper, porque tú redujiste el gasto a niveles inimaginables, por eso los sueldos de miseria de la administración pública, por eso se diluyeron los pasivos laborales que no existen de los empleados públicos, de los pensionados, por eso las empresas públicas no funcionan, por eso el colapso de servicios públicos, y seguimos en hiperinflación porque, bueno, tú tumbaste el gasto a 15 puntos de PIB, pero generas apenas 5 puntos en ingreso, pues tienes que monetizar 10. Ese es el problema. Entonces, señores, no es solo un problema el gasto. De hecho, el gasto en Venezuela en este momento es extremadamente bajo. Y en un plan de estabilización, Venezuela tiene que incrementar el gasto. El problema es de ingreso. Y eso es importante, esa discusión también, de la sostenibilidad del Estado y de lo que hay que hacer, ¿no? El otro tema es, otro cambio que yo observo es la naturaleza de nuestra economía, ya no es la misma. Una economía petrolera, con una base industrial importante que ya no existe. El proceso de desindustrialización obviamente precede a esta crisis, pero no se ha detenido, lo pueden ver ustedes ahí. El sector manufacturero venezolano llegó a ser una cuarta parte de la economía no petrolera. En este momento está por debajo del 10%. Es una economía más centrada en la estructura informal, en el comercio, en los servicios, y esa probablemente va a ser la base de la estructura económica, lo que uno estudiaba en bachillerato, más un sector terciario, en el momento en que este país arranque una reconstrucción. Entonces también esto conviene mirarlo para el set de reformas que tengamos que aplicar.
caro. No es lo mismo una economía donde el sector industrial y manufacturero es sólido, tiene competitividad, que una economía donde su competitividad no está allí, ¿no? Y que me perdonen los actores industriales. Pero obviamente esa discusión tenemos que darla porque tampoco es dar incentivos a un sector industrial ineficiente per se. Eso no tiene sentido. Yo no tengo por qué, como consumidor, pagar un producto caro solo por decir que se produce en Venezuela, ¿no? Una cosa es que sea caro por la coyuntura y otra cosa que sea estructuralmente caro. Lo segundo, yo no debería darle ningún tipo de subsidio, ¿no? Y el otro tema relevante es una dolarización que yo creo que es difícil ya de revertir. Esto es una discusión muy intensa que tengo con varios de mis colegas en otros foros de discusión. Muchos de ellos son escépticos, son más optimistas que yo y creen que se puede fácilmente revertir. Yo siento que ya hemos llegado a un punto en el que el uso del dólar está tan extendido que ese paradigma va a ser difícil de modificar, ¿no? Incluso viendo el contexto histórico de muchos países. Lo que ustedes ven acá es economías que por supuesto tienen dolarización financiera. Venezuela no ha llegado allí, creo que estamos un paso de eso. A lo mejor lo vamos a ver en 2021. Y lo que les ha costado desdolarizar, ¿no? En términos de 20 años, lo ven ahí, ¿no? Esto es un periodo de 20 años y cómo ha caído la tasa o la proporción de depósitos en dólares. Bolivia ha sido el más exitoso porque en 20 años logró una reducción del 80% de sus depósitos en dólares, pero por ejemplo Perú, que es un paradigma de economía con un sólido manejo macro, en 20 años pues no llega al 40%. O sea, todavía los peruanos, con todo y que tienen años con una solidez macroeconómica envidiable, no asumen una desdolarización plena, ¿no? Y bueno, Uruguay, Kuwait, Pakistán, mucho menos, ¿no? Que son los últimos de la cola. Y para las empresas, que lo mencioné, pero creo que también hay que destacarlo, bueno, ya ese paradigma que nos repetían de que Venezuela es un país de altísimo consumo y, bueno, que llegó a ser, y eso no es mentira, pionero o líder en categorías de toda América Latina. Nosotros llegamos a ser el primer consumidor per cápita de whisky y nos ubicamos siempre en los primeros 5 lugares. Llegamos a ser el principal consumidor per cápita de champú, llegamos a ser el principal consumidor per cápita de perfume, llegamos a ser el país que más rápido cambiaba en los años, principios de los años 2000, que más rápido cambiaba celular, lo cambiábamos en menos de un año, una cantidad de elementos que hacían que la base de consumo en Venezuela era muy atractiva. Creo que de ese país ya no nos queda mucho, por el grado de empobrecimiento. Las cifras del COVID ustedes conocen bastante bien, porque obviamente se generan desde la católica, muestran eso. Y ya es un dolor de cabeza para las unidades de negocio de las compañías, un tema recurrente que enfrentan las compañías, ¿no? Bueno, esos cambios estructurales para mí son relevantes mirarlos porque son cosas que a veces en la discusión pública no se mencionan, pero que están allí y que conviene, junto con otros, por supuesto, tener en cuenta a la hora de plantear los desafíos a futuro que tiene la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Ahora, de la coyuntura, bueno, fíjense cómo va la hiper. Hoy la gente está muy desesperada por el tema del dólar, pero en realidad nosotros no estamos en el peor momento del ciclo hiperinflacionario. Lo ven en el gráfico, aquí está la métrica de Ecoanalítica en barra azul y Banco Central en barra naranja. Y pueden darse cuenta que el peor ciclo lo vivimos 2018, principios del 19, ¿no? Claro, con esto no quiero decir que no estemos mal, sino que los niveles de depreciación y de subida de precio en este momento no son los peores que hemos tenido.
Pero bueno, el tema del tipo de cambio y sobre todo ese cambio de pendiente que ven ustedes allí en este gráfico, fíjense ustedes cómo hacia final del gráfico la pendiente se hace casi que vertical, es lo que a mucha gente le genera angustia, ¿no? Por el pass-through, por lo que eso implica en términos de subidas de precios esperados en el corto y mediano plazo. En realidad, ya en octubre la tasa de cambio estaba muy sobrevaluada. Ustedes lo pueden ver ahí. Ya en octubre el tipo de cambio de paridad estaba casi en 900.000 bolívares. Entonces, era lógico que frente al desequilibrio fiscal monetario de estas últimas semanas en que el gobierno inyectó esa cantidad inusitada de bolívares, obviamente eso iba a generar una presión cambiaria muy agresiva, ¿no? A pesar de que hay un grado importante de sobrevaluación, que ustedes lo pueden ver acá. La línea naranja es el tipo de cambio de paridad, es decir, el tipo de cambio, para explicarlo a los que están en esta sala que no son economistas, digamos que es el tipo de cambio en el que mi producto nacional compite de tú a tú con el producto importado, ¿no? Es el tipo de cambio que me permite que la competitividad sea lenta. Y fíjense cómo se ha comportado la tasa de mercado, que es esta línea naranja, también está la oficial, que prácticamente se pegan. Vean ustedes esta brecha. Esta brecha es, bueno, esta brecha favorece al producto importado. Y esa brecha explica por qué los precios en dólares suben, que la gente no lo puede entender, porque la gente asume que las monedas son como un amuleto, ¿no? Si yo uso dólares, tengo un aro de luz que me protege frente a todos los demás. No funciona así. Ojalá funcionara así. Fuera más sencillo todo. Y a lo mejor los economistas no tendríamos trabajo. Pero es más complicado. Es decir, el dólar es una moneda fuerte, importante en entornos sanos. En entornos con economías destruidas, como la nuestra, te protege, pero no del todo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo es si usaras euros o si usaras libras esterlinas, o como le puede estar pasando a los colombianos, perdón, a los andinos con la frontera con Colombia usando el peso, aunque probablemente allí no lo he medido, pero pensaría que a lo mejor, dado la facilidad de pasar hacia el otro lado, probablemente esa fricción sea menor, ¿no? Pero no lo he medido para poder afirmar. Y lo que les decía hace un rato, vean la cartera de crédito. Bueno, esta es la cartera de crédito en términos reales, una reducción en casi 2 años de 80%. No hay crédito. Ha surgido algunas iniciativas en el mercado de valores, pero el mercado de valores venezolanos lamentablemente es muy pequeño. Y algunas iniciativas privadas, ¿no? Pero las empresas no tienen hoy acceso, y los ciudadanos tampoco, no hay crédito al consumo. Nosotros el consumo lo financiamos de contado, eso también es muy rudo para las familias, ¿no? Y el poder de compra del dólar pues tiene fluctuaciones. Fíjense este gráfico que es importante. Nosotros pues hacemos seguimiento semanal para nuestros clientes de cómo se mueve ese diferencial inflación-devaluación, y fíjense que si usted se paraba a finales del año pasado con lo que compraba con $100, antes de este colapso cambiario de la subida del dólar, usted necesitaba, vamos a decir, unos 125. Lo que compraba con 100, ahora necesita 125. Bueno, fíjense, los precios no han reaccionado todavía a la velocidad que ha reaccionado el tipo de cambio. Entonces, para los que tienen dólares ha sido muy chévere, porque te volvió a poner, por lo menos hasta la semana pasada, al mismo nivel. Pero ya vamos, esto es una cosa momentánea. Ustedes saben que los agentes económicos aprenden, y aprenden rápidos en entornos hiperinflacionarios. Así que esto va a cambiar sustancialmente, porque vas a tener una sobrereacción, o ya la estás teniendo en los precios, ¿no? Pero en general, fíjense cómo se ha movido. Por eso la gente prefiere dólares, porque si bien hay una pérdida de poder de compra, es mínima en comparación con lo que perdemos en bolívares, ¿no?
Y el Estado, ¿por qué el Estado no puede defender el tipo de cambio? Y me hacía esta pregunta estos días un periodista inglés, pero ¿por qué el Banco Central no vende dólares? Bueno, es que no tiene. Ese es el problema de fondo, ¿no? O sea, los ingresos del Estado este año pasan desde de 28.000 millones, casi 28.000 millones el año pasado, a 8.500 millones. Y obviamente se te va en compra de aditivos para la gasolina, importaciones, etcétera, ¿no? Porque fíjense los egresos, ¿no? 8.6, prácticamente todo lo que te ingresó, no hay aumento de reserva. No tienes capacidad de poder defender tu moneda. Entonces, no hay ancla, para usar una expresión técnica, no tienes ancla para defender el tipo de cambio. Hay una caída este año en términos de remesas. Obviamente esto sí es efecto COVID. Probablemente vamos a ver una recuperación hacia el próximo año, que es importante, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, ¿qué podemos esperar nosotros en el corto plazo? Bueno, la contracción va a continuar, no creo que esto vaya a cambiar significativamente, vamos a tener algo de corrección cambiaria, es decir, ese gap de evaluación de inflación se va a ir cerrando. Me gustaría ser más optimista en lo político, pero no lo soy, y creo que lamentablemente Venezuela va a seguir manteniendo el grado de conflictividad. Cuando me refiero al grado de conflictividad es que no va a haber un acuerdo político duradero que permita establecer las bases para un programa de transición y de reconstrucción del país, con acceso a fondos de organismos multilaterales, cooperación internacional, etc. Sino dos élites que luchan cada una por mantener sus trincheras. Uno por mantener el control del territorio y otro por mantener el reconocimiento internacional. Por supuesto, pueden haber cambios en el interín por factores como, por ejemplo, el triunfo de Biden en los Estados Unidos. Pero sustancialmente, por lo menos en lo pronto, no veo una solución allí. Y una economía que entonces, la economía, como ustedes saben y lo deben haber estudiado, siempre tiende a su equilibrio, aunque este no sea socialmente óptimo, que es otra cosa. Para eso es que está la política económica. Y entonces tú tienes, bueno, importaciones que ajustan un poco abastecimiento, una economía negra que incluso tiene impacto en consumo y cada vez más nichos de mercado. Creo que el gobierno de Maduro, por lo menos en el primer trimestre, va a mantener la cuarentena. Algunos sectores donde veo que puede haber oportunidades, ¿no? Alimentos, cuidado personal, tecnología, salud, telecom, el retail y servicios profesionales, para mí son sectores que hay nichos, hay algunas tasas de crecimiento. Esto lo voy a pasar por razones de tiempo. Entonces, bueno, ¿qué veo yo para dar paso a sus comentarios y preguntas? Yo creo que ya en 2020 Venezuela, después de 7 años de caída, parece haber llegado a un punto, no de que va a empezar a crecer, no quiero que se me malinterprete, pero sí donde los niveles de contracción no van a tener el mismo grado de profundidad que han tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, eso puede empezar a representar oportunidades para algunos sectores, para algunos nichos. En términos de hiperinflación estamos en el peor mundo posible, porque si bien no estamos en el ciclo 2018, no salimos de ella. Y no salimos de ella, insisto, porque tenemos ese problema fiscal estructural que tiene que resolverse. Entonces, esta es una economía, no olvidemos eso, más pequeña, más desigual, más orientada a la informalidad, al comercio, al servicio, con una economía negra que ya es prácticamente una cuarta parte del total y por eso distorsiona muchos indicadores. Que a mucha gente le cuesta entender, claro, siempre están los sesgos. Hay gente que te dice, no, ¿cómo me hablas de crisis por si hay un Black Friday? Bueno, es que no puede haberlo. En toda economía, incluso en las más devastadas, hay gente que sale a restaurantes, gente rica, gente que ya tiene el último iPhone. Eso no es un indicador de prosperidad.
Ahora usted habla con cualquier compañía en Venezuela y todas te están diciendo que aunque pueden haber tenido un ligero incremento en ventas, comparado con 2015, están vendiendo 80% menos. Y bueno, miren los datos del COVID, si quiere tener un choque de realidad y no dejarse guiar por la imagen de una cola en el centro comercial, que en el fondo lo que demuestra es un grado de desesperación de gente que poca cantidad de divisas y que quiere darle el mejor uso, ¿no? Más que prosperidad económica, porque son las únicas divisas que tienen. Y entonces entender que esto es un nuevo entorno el que estamos enfrentando, ¿no? Creo que vendrán cambios también en la dolarización, no necesariamente en que esta aumente. Yo creo que ya estamos en una especie de tope, probablemente falta la parte de servicio, pero sí creo que pueden haber cambios en los medios de pago. En términos de los números, bueno, una caída este año superior a 30%, el año que viene mucho más moderada, pero que sigamos cayendo después de habernos contraído más de 80 es una tragedia. Esperamos una inflación en torno a 2000%, 1000% el próximo año, igual son números estrambóticos para cualquier país serio, y la tasa de cambio pues con una presión importante al alza. No me atrevo a decir el número para no generar angustia, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Jesús y a la Universidad Católica por la invitación, y bueno, quedo abierto a las preguntas y comentarios. Gracias, Grubel, muy interesante la ponencia. Perspectivas 2021, una Venezuela diferente. Era la premisa con la que partíamos en este foro. Creo que estuvo muy bueno, muy interesante. Me llama la atención muchas cosas que luego iré preguntando. Voy a atender primero las preguntas de la primera que tenemos por acá, que es de Luis Antonio Godoy. Nos pregunta, y esto es algo que está bastante reciente, supongo que incluso debes haberlo tratado pero en la entrevista con Román, y es sobre tu opinión acerca de las últimas medidas económicas que ha anunciado el gobierno, como el aumento del límite de transferencias en bolívares, el aumento en el impuesto transaccional en operaciones en divisas de los entes financieros, ¿no? Porque esto está recién salido del horno. Sí, no, total, lo comenté esta mañana. Mira, como todos saben, sobre todo los estudiantes de economía, las monedas tienen tres funciones principales, ¿no? Medio de cambio, de intercambio, uso de valor y unidad de cuenta, reserva de valor y unidad de cuenta. El gobierno intenta darle peso al bolívar como medio de intercambio, es decir, bueno, cuando yo elevo el monto, el límite diario de usar una tarjeta de débito en bolívares o de hacer transferencia, intento darle peso, pero el problema de fondo que tiene nuestra moneda no es tanto ese, es la reserva de valor. Es decir, la gente no quiere bolívar. El bolívar es una especie de papa caliente. Y yo creo que más bien esas medidas pueden generar el efecto contrario. No lo dije tan directamente en la radio por razones obvias, pero si al final usted tiene mayor límite en su cuenta para sacar los bolívares, tienes mayor incentivo a comprar dólares. Porque mucha gente a veces no compra dólares porque, bueno, no, es que no te puedo hacer la transferencia porque el banco mío me permite nada más 100 millones al día, entonces nada más te puedo comprar $200. Bueno, si ahora me permites 1000 millones, pues te puedo comprar $1000, lo que sea. ¿Bien? Entonces, creo que el problema no es por ahí. Son medidas desesperadas, paños calientes. El tema del impuesto, bueno, probablemente pueda generar incentivo en las empresas a seguir pagando en bolívares a sus proveedores, pero también va a ocurrir que si la devaluación sigue siendo muy elevada, que la gente lo que haga es que pesa más el impuesto, la tasa de impuesto, mi devaluación esperada. Si lo segundo es más grande que lo primero, la gente le va a importar poco el impuesto. Y también esa es una medida limitada porque la dolarización que está ocurriendo en Venezuela en transacciones todavía no pasa por la banca. Entonces, cualquier persona hoy que tiene sus dolaritos en efectivo, lo que dijo Delcy no le dice nada, porque no le toca directamente. Entonces, creo que el alcance es extremadamente limitado y no creo que vaya a tener mucho impacto.
¿No crees que desincentive, por ejemplo, algunas transacciones en divisas ahora? Mira, no necesariamente, como te digo, en el caso corporativo, el tema del impuesto hay que ver, ella anunció una reforma, hay que ver cuál va a ser la tasa y cómo va a ser la tasa. Recuérdate que los bancos no, las cuentas custodias hasta ahora se mueven dentro del mismo banco, es decir, yo tengo que pagarle un proveedor dentro del mismo banco. Entonces la pregunta es si eso va a estar penalizado, cuál va a ser la tasa. Y bueno, las empresas harán sus cálculos, obviamente, si la tasa es extremadamente elevada, la gente dirá, bueno, prefiero cambiar esos dólares a bolívar y pagarte en bolívar. El problema es, ¿qué pasa si en el interín la devaluación te destruye esos bolívares? Recuerda que cuando hablamos de empresa, los montos no son pequeños. Claro. Entiendo. Gracias, Rubal. Por acá, ¿alguna otra pregunta? Por ejemplo, Brian dice que si cree que estamos acercándonos nuevamente, Brian Lares, si nos estamos acercando nuevamente a un pico del ciclo hiperinflacionario, tomando en cuenta la subida sustancial de la, supongo se refiere a la depreciación en las últimas semanas, producto o la inflación, o como hemos visto también los incrementos de liquidez monetaria de nuevo en las últimas semanas. Mira, creo que es un tema de coyuntura. Yo creo que el gobierno de Maduro, como habrás dado cuenta, la caída de gasto, de alguna manera ha entendido esto, pero está atrapado en una coyuntura electoral y de cierre de año. Entonces todavía no me atrevo a afirmar que después de que pase diciembre este ciclo siga. Yo lo que creo, puedo equivocarme, obviamente. Yo lo que creo es que después que pase la elección, el gobierno va a volver a ponerle un dique de contención a los bolívares y los precios van a volver otra vez a su tendencia de crecer entre 5 y 7% por semana. Igual es una calamidad, pero no necesariamente te lleva al ciclo hiperinflacionario de 2018, que es tu pregunta. Entonces, creo que para poder responder eso, por lo menos en mi caso, pues, no tengo ahorita en este momento criterios para aplicarlo tajante. Hay que esperar qué va a pasar después de la elección, ¿no? Si el gobierno, obviamente, lo que sí es claro es, si el gobierno vuelve otra vez a sus andanzas de una gestión de inyección de bolívares desproporcionada, como ocurrió estas últimas 3 semanas, sí, totalmente. Pero yo creo que es algo más de la coyuntura. Y además me parece que esta pregunta es consistente un poco, porque tú decías, bueno, el gobierno entendió el camino de la disciplina fiscal o entendió un poco que debía reducir el gasto público a partir de 2018, pero también habíamos visto un ajuste, y lo veía en tu gráfica, que parecía que entre 2016 y 2017 también el gobierno había ajustado significativamente el gasto público, y en ocasión, supongo, de las elecciones de 2018, en ese gráfico que nos mostrabas del peso que tenía el gasto público en el PIB, había también vuelto a subir, y eso coincidió con los picos de hiperinflación. Entonces, bueno, si el efecto rezagado de esta entrada de liquidez en la calle, el efecto que está teniendo en el tipo de cambio, como tú lo decías antes, el efecto pass-through que puede ocurrir como consecuencia de esto, vuelva a llevar a algunos picos de hiperinflación en diciembre y enero, pues es una posibilidad que está ahí No, sobre la claro, mesa. total. Noviembre, yo doy por descontado que la inflación va a estar por 50%. Nosotros hacemos medición de inflación semanal, como muchos saben, y Okay. ya los números que estamos viendo son difícilmente, la verdad que no pensaría otra cosa, difícilmente con las 3 semanas que llevamos medida, la inflación de noviembre esté por debajo del 50%. Difícil. Entonces, ya eso te pone una presión. Creo que en diciembre probablemente. Lo que quiero señalar es que si tú miras el gráfico del 2018, la cantidad de meses que estuvimos por encima del 50% fue prácticamente todo el año. Eso todavía yo no lo veo. Okay. Alguien menciona, me lo pregunta Abraham Zacarías, por el privado que mencionaste, de alguna forma en un momento, el tema de la entrada de Biden, el comienzo de la administración Biden en 2021, sin extenderte porque sé que es un tema con muchas aristas. ¿Qué cambios supondrían este pronóstico que ves de cara al 2021? Es decir, pudiera mejorar, por ejemplo, los pronósticos de crecimiento del PIB, esa caída que nos muestra con proyección del 1,1% estimada para el año que viene, por ejemplo, si tenemos levantamiento de algunas sanciones o la existencia de nuevas licencias.
¿Eso lo ves en el mediano plazo al menos? Sí, es una posibilidad, pero fíjate que yo creo que la administración Biden no va a introducir cambios relevantes sobre Venezuela, como yo lo veo, por lo menos en los primeros 6 meses. Creo que el foco va a estar centrado en Estados Unidos. Obviamente es una elección que llegó en unas condiciones muy particulares, como todos sabemos, inéditas, no solamente por los impactos de la pandemia del COVID-19, sino porque casi supuso una crisis institucional, dado que el presidente saliente no reconoce la victoria de su contrincante, que además rompe con una tradición que era parte del legado de las transiciones democráticas en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Biden, pues su centro va a estar en los Estados Unidos, en enfrentar la pandemia, en lograr algún acuerdo en el Congreso para un nuevo plan de estímulo. Habrá que ver qué pasa en las elecciones del Senado en Georgia para terminar de entender qué va a pasar con el Senado, pero obviamente es muy probable que siga en manos republicanas. Entonces, no necesariamente, más allá de alguna declaración o alguna reunión, vas a tener un cambio sustancial en los primeros 6 meses. Pero sí puede venir. Yo creo que la administración Biden, si bien comparte con la administración Trump, porque es una visión bipartidista, la naturaleza del gobierno de Maduro, que no es democrático, que no fue electo en unas elecciones competitivas, sí tiene diferencias y sus funcionarios van a tener diferencias en cómo tratar el tema de eso. Porque además, obviamente, hay una percepción de que lo que hizo Trump no dio resultado. Entonces van a intentar cambiar el tema. Eso puede tener elementos diferenciadores en algunas sanciones, en algunas licencias, y habría que ver entonces el impacto de eso. Si eres muy optimista, ayer yo estaba en una reunión con diplomáticos y algunos eran muy optimistas de esos cambios, de cómo lo interpreta el sector privado, pues sí pudieras tener a lo mejor tasas de crecimiento más altas. Yo todavía soy bastante escéptico. Creo que incluso con ese cambio no necesariamente eso se va a traducir en un aumento de inversiones o en un número sustancial en términos, por lo menos en el corto plazo, que haga cambiar el tema del crecimiento, de la tasa de crecimiento, que era un poco lo que la persona preguntaba, ¿no? Perfecto, Asdrúbal, gracias. Sé que esta es una pregunta, a mí no me gusta mucho ahondar en esto, pero justamente ayer leía que comentabas algo en tus redes sociales, y es respecto a las estimaciones, hablaste de dos escenarios, incluso lo veía en redes sociales, de dos escenarios de cierre del tipo de cambio para este año. Yo te digo, no te comprometas a un número más me gustó esa explicación de dos escenarios, porque te preguntan en cuánto se estima que cierre la tasa de cambio este año. Yo creo que Sí, yo no tengo ningún problema, la verdad que cuando yo era bastante escéptico de que el gobierno iba a subir mucho el gasto a final de año, me equivoqué, no tengo ningún problema en admitirlo, la verdad que los analistas pues nos podemos explicar. ¿Por qué era escéptico? Porque asumía que el gobierno no tenía mucho peligro en estas elecciones, y por lo tanto no tenía incentivos a hacer una ejecución de gasto masivo. Por lo cual, mi escenario particular, más allá de que Coanalítica hizo dos, era que la tasa pudiera terminar en torno a 960,000, vamos a decir, en torno al millón, porque la ejecución de gasto iba a ser más moderada. Bueno, llegamos al millón casi que un mes antes. El segundo escenario, que por cierto era el escenario base de Coanalítica, así que yo creo que va a tener razón Coanalítica y no yo, era que el gobierno iba a gastar más, 40% más, y por lo tanto la tasa podría estar por encima del 1.500.000, ¿no? Entonces, bueno, visto lo que está pasando, probablemente vamos a estar más cerca de ese escenario que del primero, ¿no? Por eso siempre es bueno hacer dos estimaciones. El tema clave acá es cuántos bolívares le metas al sistema. Ese es el elemento central para entender dónde está la tasa acá. Si le metes pocos bolívares, se contiene; si le metes muchos bolívares, se dispara, por una razón muy sencilla, porque ¿cuál es la otra variable que te pudiera contener eso? Hay dos cosas adicionales que te pueden contener eso. Una es un gobierno que tuviera dólares para vender y pudiera defender la tasa de cambio, entonces neutraliza el efecto de los bolívares, pero eso no existe. Y otro es las expectativas de los agentes, que ante la inyección de liquidez, pues no piensan
que esos bolívares, digamos, se tengan que traducir en presión en la tasa de cambio, pero los agentes están en hiperinflación y saben que los bolívares no les sirve para nada. Entonces, esas otras dos condicionantes, en el caso de Venezuela, no pesan. Entonces, el único elemento que tienes para poder mirar la tasa de cambio es cuántos bolos le mete el gobierno al sistema. Gracias, Uruguay. Coincido, las capacidades del gobierno de contener este impacto en el tipo de cambio son muy, muy reducidas. Y acá pregunta, bueno, hay una pregunta más particular que tiene que ver con el mercado financiero. No sé si la puedes responder de forma rápida, que es con respecto, o sea, si tomamos en cuenta esta tendencia al alza del tipo de cambio, ¿qué tan conveniente es invertir, por ejemplo, en los instrumentos bursátiles en bolívares, ¿no? Yo le agregaría también, si puedes comentar de forma breve, estas nuevas emisiones en dólares, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Ron Santa Teresa, ¿qué tan convenientes las ves en un mercado con, digamos, esta inseguridad jurídica que lo ha caracterizado todos estos años? Bueno, mira, primero a mí de esa emisión, primero es positivo. No creo que sea para todo tipo de empresas. Una de las fortalezas que tiene el sector privado venezolano es que es un sector privado cuya posición pasiva no es en divisas. Y eso es una gran ventaja, incluso cuando lo comparas con América Latina. O sea, no tiene deuda en dólares, para decirlo más coloquialmente. Entonces hay que tener cuidado con asumir deuda en dólares en un país en hiperinflación y con esta depreciación cambiaria. El caso de Ron Santa Teresa es muy particular porque es una empresa con tradición exportadora, tiene un importante flujo de caja en divisas, con lo cual mitiga el riesgo. Pero no es un instrumento para que todo el mundo salga en desbandada a meterse a sacar papeles en divisas, porque puede ser un riesgo. Hay empresas en Venezuela que han quebrado, caso Corimón, por un mal manejo en el tema de la deuda en dólares. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Como inversión es atractiva, pero tienes que mirar, yo no sé cómo se va a pagar. No hay detalles de esto, ¿no? O por lo menos yo no los conozco. Creo que la SUNAVAL probablemente tendrá que aclarar cómo va a ser el método de pago. Es decir, si yo entrego divisas y me van a pagar, supongo, lo que sea, o liquidar el papel también en divisas, o si me van si es a Bolívar, a la tasa de cambio al BCB. O sea, dependiendo un poco la respuesta, la recomendación puede cambiar, ¿no? Entonces, yo pensaría que si es dólar, debería ser liquidación en dólares, pero prefiero esperar que eso esté en papel para decir, ¿no? Es un tema importante. Con respecto a la primera parte de la pregunta, mira, en algunos momentos el comportamiento de las acciones de la bolsa en promedio estuvo por encima de la depreciación cambiaria y nunca le llega la inflación, así que sirve como instrumento de planificación financiera y fiscal. Es un tema para evaluar, ¿no? Más allá de una coyuntura particular de lo que está pasando en este momento en el tipo de cambio, creo que tienes que mirar un plazo de tiempo más largo, pero sí puede servir, sí ayuda, sobre todo para algunas empresas y para el manejo incluso tributario, fiscal y generación de bolívares, porque es un mecanismo legal, es un mecanismo que está exonerado de impuestos, así que te puede ayudar en esa estructura de planificación fiscal. Okay. Pregunta Jesús Castillo. Recientemente se han coordinado distintas alianzas y tratados comerciales de inversión extranjera a través de FEDECámaras bajo acuerdos con el Ejecutivo. Estamos entonces en un proceso de apertura de mercado no tradicional. Tú lo has comentado varias veces, como este proceso subóptimo quizás de apertura que estamos viviendo. Sí, es un proceso muy accidentado, me gusta esa palabra, subóptimo, exactamente. Claro, el gobierno se está abriendo, sobre todo, bueno, yo no sé al final si de verdad entendió eh, que como venía funcionando era mal o si fue que se quedó sin plata y no le quedó de otra, ¿no? Intuyo que es más lo segundo que lo primero. Pero más allá de la razón, el efecto, el hecho es que efectivamente el gobierno quiere entregarle espacios al sector privado, que el sector privado prácticamente asuma parte de las carencias del sector público. Eso está ocurriendo. Y hay quien lo está aprovechando, más o menos. Creo que tienen que haber otros cambios profundos.
cambios institucionales profundos. Creo que tiene que haber un compromiso más profundo con respecto a el respeto a la propiedad privada. Tiene que haber además menos incertidumbre. Este tema de marchas y contramarchas en muchas decisiones tampoco ayuda. Y por supuesto también hay unos problemas más ligados a competitividad, el problema de los servicios públicos, este problema de la situación del Estado. Es decir, hay otros factores, pero sí hay algunos elementos que se puedan estar dando en ese sentido, como te decía en la presentación. Hoy las importaciones son privadas, el grueso de ellas. Hoy la gran cantidad de productos que tú ves en los anaqueles son del sector privado. Hoy una buena cantidad de productos de la caja CLAP, de la poca que se reparte, la entrega al sector privado. Entonces, al final sí, buena parte de la economía, con todo y que ese sector privado está muy golpeado, se sostiene sobre el sector privado. Buenísimo, gracias Rubén. Alguien ha preguntado, Elo, que no tiene el nombre, cómo ve el hecho de una nueva reconversión monetaria, ¿no? Es un impacto al final. Pues se busca corregir un tema nominal, pero claro, ya vemos que en hiperinflación al final no... Total. Lo tienes que hacer ya. El tema del manejo de los ceros en las empresas y en los sistemas contables de las compañías está muy complicado, empieza a complicarse. Es justamente esa tercera función de las monedas, unidad de cuenta, ¿no? Que es la forma como expresas los precios o la forma en la que se expresa la contabilidad, para decirlo en lenguaje sencillo. Necesitas optimizar eso, yo pensaría que eso viene. Me huele que va a ser más un proceso virtual que no veo al gobierno emitiendo nuevos billetes. Yo creo que ya esta es una economía que se ha acostumbrado a manejarse sin billetes, así que probablemente se le quiten ceros a la moneda sin que aparezca un nuevo cono monetario. Eso es muy posible. Sobre todo porque las casas tradicionales que han hecho los billetes en Venezuela ya no pueden trabajar con el Banco Central por la sanción. Entonces, bueno, a menos que lo haga, no sé, la casa rusa o la casa turca, pero las tradicionales con las que hemos trabajado no pueden operar. Te faltó una, la iraní. También. Sí, total. Probable que por ahí. Venga, sí, a lo mejor los billetes tengan que venir de ahí, ¿no? Sí. Mira, creo que última pregunta ya para ir finalizando. Hablan de un anuncio de habilitación de aliados comerciales con las casas de cambio y cómo afectaría o impactaría eso en el proceso de dolarización del país. Me pareció muy importante que tú hablabas de cómo podía ser un proceso de salida de la dolarización, pero hoy pareciera que vamos en sentido contrario. O sea, hoy pareciera que vamos a profundizar esta dolarización. La verdad, mira, creo que hace falta más precisiones. En el pasado ellos han hablado mucho del tema casas de cambio. Ahí hay una resistencia cultural, ahí hay una resistencia operativa, es decir, hacer transacciones a través de casa de cambio, si bien hoy es más fácil que hace un año, sigue siendo un fastidio. Es decir, en otras palabras, es más fácil que yo le compre o le venda dólares a Jesús que ir a una casa de cambio a hacer el proceso. Además me tengo que retratar, tengo que llevar la copia de la cédula, no sé qué, hace una cola. Con un amigo mío por WhatsApp, le mando la captura de pantalla de la transferencia y él me manda la captura de pantalla del CELE y se arregló el tema. Entonces, creo que el tema parece tonto, pero esos elementos operativos, si no se optimizan, generan una resistencia cultural a participar. Yo la verdad que a eso no le daría mayor importancia. Rubén, y ahora sí, una última pregunta para despedir. Me llama la atención que en los pronósticos de cierre de 2019, cuando hablábamos de cómo se veía el 2020, antes de saber de los impactos que iba a tener la pandemia del COVID y que esto se convirtiera en un Black Swan que cambiara totalmente los pronósticos, se estimaba ya una caída menor de Venezuela este año, ¿no? Que se empezara a estancar un poco esta contracción económica que el año pasado había tenido cerca del 35% de contracción. Este año ya se pronostica 32%, evidentemente llegó la pandemia, algunas sanciones se profundizaron, el impacto en la producción petrolera fue más rudo. ¿Ves algún escenario, y acá sí, incorporando bueno, la salida de Trump, que quizás cambie un poco la política de hostilidad con Venezuela? ¿Ves algún escenario en el que sí veamos otro Black Swan, o es difícil prever pues, un Black Swan, pero sí veamos algo que termine impactando de forma aún más negativa en estas estimaciones? O sea, veíamos, por un lado, las cosas positivas, que puede ser levantamiento de sanciones, establecimiento de algunas licencias,
que pudieran mejorar el pronóstico, pero es por algún otro lado Sí, algo claro. que pueda Sí, sí, decirse, lo creo. wow, empeora. Fíjate, si tú, por ejemplo, te voy a decir dos cosas, una a nivel internacional y otra a nivel interno. A nivel internacional, obviamente, sí tienen una nueva ola del virus y esto sigue, digamos, un proceso profundo de restricciones, sobre todo porque sé que hay mucho optimismo con la vacuna. Los mercados han reaccionado muy bien. Pero ahora viene el proceso logístico, ¿no? Como lo decía en estos días el Financial Times, ya los científicos hicieron su trabajo. Ahora le toca a los gobiernos, al mercado, a la dinámica logística hacer el suyo. Es decir, la vacuna ya está producida o hecha. Ahora usted tiene que ponérsela en el brazo a todo el mundo. Y eso parece sencillo y no es tan sencillo, porque además funcionan incentivos donde los países ricos quieren acaparar el mayor número de vacunas. Es decir, ya hay analistas que no son tan optimistas de que la distribución de la vacuna sea uniforme en todo el mundo. Entonces tú puedes tener algunos países, sobre todo los países más ricos, con acceso a vacunas y probablemente superando la pandemia, pero a lo mejor la franja más pobre o los países emergentes con graves problemas. Eso podría cambiar un poco algunos números de Venezuela. Y en el plano interno, el factor que más me preocupa es los servicios públicos. Que el colapso sea mucho mayor del que ya está, que la red eléctrica no aguante más, que el problema del gas se profundice, el problema del combustible, que no tengamos apoyo de algún aliado de Maduro. Eso sí puede convertirse en una rémora, ya lo es de hecho, pero es una rémora mayor a los números de crecimiento o de recuperación que puedas ver en algunos nichos o sectores. Entonces, creo que el elemento ahorita de restricción más profundo que tiene Venezuela a lo interno es el tema de los servicios públicos. Okay. Buenísimo, muy concreta la respuesta, Rubén. Gracias hoy por tu tiempo, por este espacio que creo que genera un valor agregado importante para los estudiantes. Y bueno, qué bueno que además pudo ser abierto, las autoridades también que asistieron, el decano Balse y a la directora de escuela, María Alejandra Paulini. Gracias por asistir. Saludos a Ronald y a María Alejandra. Gracias a Rubal. Ahí te estaban saludando en el chat, por cierto. Ok. Y, bueno, ha sido un gusto de verdad tenerte hoy acá. Gracias a todos los que asistieron. Y bueno, esto seguramente igual se comparta por los canales de la escuela. Gracias a Rubén. No, gracias a ustedes. Feliz día y saludos.